Desde hace meses, la comunidad drusa está siendo perseguida y asesinada en Siria. Pero, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Por qué hay un conflicto que se remonta a tantos años? Estas son las claves para entender esta historia. El pueblo druso es un grupo etno-religioso esotérico de lengua árabe originario de Oriente Próximo o Asia Occidental. Practican el drusismo, una religión abrahámica, monoteísta y sincrética basada en las enseñanzas de Hamza ibn Ali ibn Ahmad, misionero persa del siglo XI, del sexto califa Fatimí, al-Hakim bi-Amr Allah, y de antiguos filósofos griegos como Platón, Aristóteles, Pitágoras y Zenón de Sitio. Se encuentran presentes en Israel, Jordania, Líbano y Siria. En Israel, los drusos son una comunidad árabe religiosa con aproximadamente 140,000 personas, principalmente ubicadas en el norte del país. Son conocidos por su lealtad al Estado israelí, siendo el único grupo árabe reclutado en las fuerzas de defensa de Israel. A pesar de esto, la comunidad drusa ha expresado preocupación por leyes como la Ley del Estado-Nación, que algunos consideran que los convierte en ciudadanos de segunda clase. La mayoría de los drusos en Israel viven en el norte del país, en áreas como Galilea y el Monte Carmelo. Las ciudades de Daliyat al-Carmel y Girka son conocidas por tener grandes poblaciones drusas. En Jordania, la comunidad drusa es una minoría étnico-religiosa con presencia principalmente en zonas rurales y montañosas al oeste y norte de Amán. Aunque el gobierno jordano los clasifica como musulmanes, los drusos se autodenominan al-Muwahidin, que significa creyentes en un solo Dios, y practican una fe monoteísta y abrahámica distinta del Islam. Se estima que hay al menos 20,000 y se concentran en zonas rurales y montañosas al oeste y norte de Amán, así como en algunas áreas de Azraq, al-Jamal, Sarka, Irbid y Aqaba. En el Líbano, los drusos constituyen una importante minoría religiosa y étnica, representando aproximadamente el 5.2% de la población. Se concentran principalmente en la región de Shuf, Madn y Garb, además de comunidades más pequeñas en Wadi al-Taim y Beirut. Los drusos libaneses tienen una influencia política considerable, aunque su número representa un porcentaje relativamente pequeño de la población. La Constitución libanesa asigna representación política a los drusos como una de las 5 comunidades musulmanas del país, aunque formalmente ya no se les considera musulmanes. El origen del drusismo, según Hamza, se basa en que al-Hakim era Dios manifestado. Hamza comenzó a predicar su nueva fe, siendo apoyado por el propio al-Hakim, quien emitió un decreto promoviendo la libertad religiosa y eventualmente se convirtió en una figura central en la fe drusa. Y por más que se trate de una comunidad que vive y ha desarrollado casi toda su historia en Medio Oriente, tienen un vínculo inesperado por muchos con América Latina a través de Venezuela, porque el actual líder espiritual de los drusos en Siria, que es Hikmat al-Hiri, nació el 9 de junio de 1965 en Venezuela. Esto tiene que ver con que su padre, que también era el líder espiritual de los drusos, se había visto obligado a emigrar de Siria por las persecuciones, por las matanzas, también por las penurias económicas, y como muchos otros miembros de la comunidad siria, se afincó precisamente en Venezuela, donde hay incluso figuras importantes de la política y de la vida social que han pertenecido a esta comunidad drusa o que por lo menos han tenido vínculo cercano con los drusos. Al-Hiri creció, se formó en Venezuela, luego migró durante unos años a Siria para formarse en términos religiosos, para formarse en términos culturales. Volvió también a Venezuela, donde trabajó algunos años y finalmente termina radicándose en justamente el sur de Siria, en la zona donde viven cerca de 700.000 drusos, hasta que en el año 2012 se convierte en el líder y en el jefe religioso y político en muchos sentidos también de los drusos, manteniendo este vínculo particular con Venezuela y con muchos venezolanos que están cerca de la comunidad y teniendo esta relación ambivalente con Al-Assad, primero de cercanía y luego de alguna más tensión.
A principios de noviembre, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos alertó a su milicia afín, el Ejército Libre Sirio, de que se preparase para una lucha que podía poner fin al régimen de al-Assad. Los israelíes, por su parte, entregaron a los yihadistas suníes sirios armas y misiles confiscados a Hezbollah. El 27 de noviembre de 2024, pocas horas después de la tregua en el Líbano, se desató una nueva ofensiva rebelde que provocó el colapso del régimen de Bashar al-Assad. Bashar Hafez al-Assad es un médico, político y militar sirio que se desempeñó como presidente de la República Árabe Siria entre 2000 y 2024. Sucedió a su padre Hafez y gobernó el país hasta su derrocamiento en diciembre pasado, después de 13 años de guerra civil. Fue, durante ese tiempo, el líder de la rama siria del partido Baas Árabe Socialista. El 28 de noviembre, aviones rusos y sirios respondieron con intensos bombardeos sobre posiciones rebeldes. Sin embargo, estos ataques no lograron detener el avance de los insurgentes. Además, las fuerzas iraníes sufrieron un golpe significativo con la muerte del general de brigada Kiomars Pur-Hashemi, un alto asesor militar iraní en Siria. El 30 de noviembre, los rebeldes capturaron Hama y Homs, debilitando aún más las líneas defensivas del régimen. El 7 de diciembre, las fuerzas insurgentes alcanzaron las afueras de Damasco. En las zonas periféricas, manifestantes derribaron estatuas del presidente, marcando simbólicamente el colapso del régimen. Estados Unidos ordenó al ELS avanzar hacia Palmira y otras zonas del este de Siria para evitar que cayeran en manos del ISIS, a la vez que bombardeaba desde el aire posiciones del ISIS. El 8 de diciembre se informó que Bashar al-Assad había abandonado Damasco con destino desconocido. Poco después, el alto mando del ejército sirio declaró la disolución oficial del régimen. Al-Assad y su familia fueron evacuados a Moscú, donde Rusia les concedió asilo. La caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria el 8 de diciembre del año pasado generó riesgos y oportunidades para los drusos. Por un lado, hay que tener en cuenta que había habido persecución por parte de este régimen que desde los años 80, en ese momento a través del padre de Bashar, de Hafez al-Assad, había realizado sobre esta minoría étnico-religiosa, pero es verdad que se había alcanzado cierto entendimiento entre el líder espiritual de los drusos en Siria, Hikmat al-Hiri, y al-Assad hacia el año 2012-2013, después de que este tomara el liderazgo del grupo, entre otras cosas porque al-Assad estaba mucho más preocupado por los islamistas, por ISIS, por el Estado Islámico, que por los drusos. Eso permitió que pudieran mantener cierto estatus. Pero claro, la caída de este régimen y el avance de grupos islamistas como el que llevó al poder a Ahmed al-Shara, que recordemos es el actual presidente de facto provisional de Siria y era miembro de Al-Qaeda, generó que muchas de esas bandas islamistas estuvieran empoderadas y empezaran a buscar enfrentarse a los drusos. ¿Qué hicieron los drusos? Organizarse y tratar de crear en el sur de Siria una comunidad autónoma que tuviera algún grado de autonomía donde pudieran profesar su propia fe, vivir de acuerdo a sus costumbres y no estar bajo la amenaza de estas hordas terroristas. Las prolongadas tensiones entre las tribus drusa y beduina de Sueida estallaron en mortales enfrentamientos sectarios tras el supuesto secuestro de un comerciante druso en la autopista que conduce a la capital, Damasco. Mientras los combates se extendían a otras partes de la provincia meridional, el gobierno del presidente interino Ahmed al-Shara, que encabezó el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad por los rebeldes dirigidos por islamistas en diciembre, anunció que desplegaría las fuerzas del Ministerio del Interior y de Defensa para restablecer la estabilidad. Desde la caída de Assad, algunos líderes drusos locales han rechazado la presencia de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Sueida. El gobierno de transición había prometido incluir a las minorías, entre ellos los drusos, pero de 23 miembros, solo uno es druso, el ministro de Agricultura, Amjad Badr. El Ejecutivo intervino en el conflicto inicialmente para calmar las tensiones,
pero al llegar las tropas se sumaron al grupo islamista para atacar a los drusos. Y efectivamente pudieron construir durante algunos meses una región autónoma porque, entre otras cosas, Ahmed al-Shara estaba en una búsqueda de mostrarle a Occidente que no era un líder terrorista más allá de su pasado y que él, en definitiva, lo que quería hacer era construir una Siria estable que pudiera tener relaciones económicas con los países occidentales e incluso estar dispuesto a un eventual diálogo con Israel. Esto se sostuvo durante algunos meses hasta que pasó lo que muchos temían que iba a ocurrir. Y es que algunos de los grupos extremistas que le permitieron a al-Shara llegar al poder en diciembre del año pasado empezaron a querer atacar a los drusos porque no están dispuestos a aceptar que haya un grupo que no es un grupo islámico radical como ellos, que tenga cierto poder, que tenga cierta capacidad y cierta autonomía como la que tenían en la zona de Sueida, en el sur de Siria. Así se explican los ataques de estos grupos, muchos de ellos miembros de la comunidad beduina que empezaron a desatar contra los drusos en lo que fue, ya avanzado el mes de junio, una verdadera cacería que terminó casi al borde de una limpieza étnica. El presidente actual, Ahmed al-Shara, ex miembro de la organización terrorista Al-Qaeda, reivindicó el accionar de los beduinos y avaló el asesinato de drusos. إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء قد شكلت انعطافة خطيرة في الوضع الأمني والسياسي في سوريا، حيث تطورت النزاعات بين مجموعات خارجة عن القانون من جهة وبين البدو من جهة أخرى، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق. رغم تحذيرنا المستمر بأن غياب الدولة السورية في تلك المناطق سيؤدي إلى فوضى عارمة قد تعيد اشتعال الاشتباكات بشكل أوسع، إلا أن ما حدث بالفعل كان هو الأسوأ. ومع خروج الدولة من بعض المناطق بدأت مجموعات مسلحة من السويداء بشن هجمات انتقامية عنيفة ضد البدو وعائلاتهم، ما أدى إلى تهجير جماعي للسكان وخلق حالة من الرعب والفوضى. هذه الهجمات الانتقامية التي ترافقت مع انتهاكات لحقوق الإنسان دفعت باقي العشائر العربية إلى التوافد لفك الحصار عن البدو داخل السويداء. لطالما كانت العشائر العربية في سوريا رمزاً للقيم والمبادئ النبيلة التي تدفعها للنفير ومساعدة المظلومين، وقد أثبتت العشائر عبر تاريخها مواقفها المشرفة في الوقوف إلى جانب الدولة السورية وتقديم الدعم والتضحية في مواجهة التحديات التي مرت بها البلاد. Videos grabados por los propios atacantes muestran masacres que evidencian una ola de violencia. Algunos son lanzados por balcones, otros ejecutados a quemarropa en plena calle. Los videos han salido a la luz para mostrar al mundo las escenas más crudas de la limpieza sectaria que asoló Sueida. Las grabaciones no solo constatan la crueldad, sino también la manipulación y el control que tienen los yihadistas por sobre la comunidad. El horror se extiende más allá de los asesinatos directos. Decenas de cadáveres se apilan en bolsas negras, sobre el asfalto, en los patios de los hospitales, sobre los mosaicos de los apartamentos familiares y en muchos otros lugares, en los que los cuerpos quedan expuestos durante días, ya que nadie se atreve a enterrarlos. Tras los violentos enfrentamientos entre drusos y milicias beduinas, en los que murieron más de 1.400 personas y otras 150.000 se vieron desplazadas, el grupo religioso ha pasado a estar en el punto de mira mundial. No es casual que cuando empezaron las matanzas por parte de los islamistas de la comunidad beduina contra los drusos, muchos hayan decidido cruzar a los altos del Golán y tratar de buscar refugio en Israel. Y esto tiene que ver con la relación histórica que tienen los drusos con el Estado de Israel, porque esta comunidad, que tiene presencia también en Jordania, que tiene presencia en algunos otros países del Medio Oriente, solamente vive tranquila, con la garantía de que sus derechos van a ser respetados, de que su fe va a poder ser cuidada sin interferencias, es en el Estado de Israel, que es la única democracia que tiene Medio Oriente y donde los drusos son muy valorados por el país. Por eso son ciudadanos de primera y por eso muchos tienen familiares
que están en Siria, porque Siria tiene una comunidad más grande, pero hay un contacto permanente y hay, insisto, drusos que cuando vieron la oportunidad de escapar o se tuvieron que ver obligados a escapar por el avance de las fuerzas islamistas, decidieron cruzar hacia Israel, de la misma forma que también hubo drusos israelíes que cruzaron hacia Siria para cuidar y proteger a sus familiares, a sus amigos cercanos que estaban siendo masacrados. Claro, esto también entra a relacionarse con el juego geopolítico, y es que Israel también decidió estratégicamente cuidar a los drusos y formar una alianza. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de blindar su frontera, de que a través de los Altos del Golán, esta zona que está en control israelí y que quedó después de la guerra de los 6 días en el año 67 bajo control israelí, pero que es reclamada por Siria y que marca la separación entre Siria e Israel, que en esa zona, que es donde justamente viven los drusos, no haya grupos terroristas, que no pueda haber grupos que hagan lo que hizo Hamás desde Gaza o Hezbollah desde el Líbano, que es atacar permanentemente a las comunidades fronterizas, y que, por lo tanto, pudiera haber una zona de contención donde, en vez de grupos terroristas, pudiera haber una comunidad con la que Israel tiene tan buenas relaciones como son los drusos. Esa es una de las claves para entender por qué Israel ha sellado esta alianza con esta comunidad. אחיי אזרחי ישראל הדרוזים, המצב בסואדה, המצב בדרום מערב סוריה, הוא חמור מאוד. צה"ל פועל, חיל האוויר פועל, כוחות אחרים פועלים. אנחנו פועלים כדי להציל את אחינו הדרוזים וכדי לחסל את כנופיות המשטר. ועכשיו יש לי בקשה אחת מכם. אתם, אזרחי ישראל, אל תעברו את הגבול. אתם מסכנים את חייכם, אתם יכולים להירצח, אתם יכולים להיחטף, ואתם פוגעים במאמצים של צה"ל. ולכן אני מבקש מכם, חזרו לבתיכם, תנו לצה"ל לפעול. La escala de violencia, ejecuciones, torturas, bombardeos, desplazamientos y destrucción comunitaria generó una alarmante ola migratoria. Miles de drusos cruzaron a Israel, especialmente por los Altos del Golán, buscando refugio y atención médica. Se estima que alrededor de 1.000 drusos sirios ingresaron a Israel, mientras muchos más permanecen cerca de la frontera a la espera de asistencia humanitaria. Israel también autorizó asistencia por 2 millones de shekels, lo que equivale a poco más de $593,000, y acceso limitado de tropas sirias a Suwaida por 48 horas tras negociaciones. La intervención israelí y las fronteras abiertas representan una luz de esperanza para una comunidad marcada por el terror y el despojo. Muchos cruzan con el anhelo de reconstruir sus vidas bajo protección. Con muchas emociones encontradas y el resguardo del ejército israelí, las fuerzas de defensa de Israel, resguardando a la población drusa israelí, comprenden, y me comentaba actualmente, la importancia que tiene este tipo de manifestaciones y lo que ellos comprenden. Momentos históricos, pero ahora en estos momentos históricos estamos en suelo sirio, en la frontera, hemos pasado la frontera. El 16 de julio, Israel lanzó ataques aéreos sobre Damasco y Suwaida como una acción defensiva para proteger a los drusos sirios, considerando el peligro que representaba la militarización siria cerca del Golán. Ese día, las fuerzas de defensa bombardearon el Ministerio de Defensa y cuarteles militares en Damasco, realizando más de 20 ataques sobre blancos militares con misiles y drones y destruyendo acceso y convoyes hacia Suwaida. El gobierno israelí afirmó que estos ataques son también un mensaje político a Damasco y que no tolerará presencia militar en zonas declaradas desmilitarizadas cerca de su frontera ni agresiones contra los drusos. Además, hubo presión interna desde la comunidad drusa israelí. Organizaciones de reservistas drusos demandaron intervención y ayuda humanitaria urgente. אנחנו פועלים גם בסוריה היום, מהבוקר. יש לנו מחויבות לשמור על אזור דרום מערב סוריה כשטח מפורז בגבול ישראל. אנחנו לא נרשה לחזור למצב שמקיימים לנו שם לבנון שנייה. ואנחנו גם מחויבים לשמור
על התושבים הדרוזים. אנחנו עושים זאת באמצעות פעולות עצימות. אני מקווה שלא נצטרך לפעול יותר. זה תלוי מאוד במה שמבינים וגם עושים וגם לא עושים בדמשק. La comunidad drusa de la gobernación siria de Sueida comenzó un proceso de intercambio de prisioneros con las tribus beduinas tras los violentos enfrentamientos, mientras que la apertura en la frontera de Israel permitió a miles de los desplazados reencontrarse con familiares y sentirse a salvo en una nación que incluye a las minorías. بالسويدة الناس عم تتذبح، نحن جينا لهون لحتى ياخذونا على السويدة، نحن بدنا نموت بالسويدة. مهم انه يبعدوا عنا وعن عرضنا وعن نسواننا وعن ارضنا. هذه حكومة ارهاب، حكومة بلا ضمير، بلا اخلاق. بيفرجوا على الاعلام شيء وعلى الواقع شيء ثاني، عم بيقتلوا الناس، عم قتلوا النسوان، عم يذبحوا الاولاد الصغار. نحن بنطالب كل مين معني بهالموضوع وبيقدر يعمل شيء بس هيك. ההפרדה בינינו זה רק את הגדר. אנחנו משנים לא ראינו אחד את השני. כמה שנים? זה מאז שנולדנו, משנת 67, אז אנחנו לא ראינו אחד את... אני הייתי בן 3 שנים, אז אני לא מכיר אותם רק עכשיו. אז זה מאוד מרגש. כמה שנים? 40 שנים? יותר מ-50 שנה. אני בן 60, הוא בן 30. אז מאז שהוא נולד, אני לא מכיר אותו רק עכשיו. 30 שנים, אתם לא רואים. כן. O 30 años que no se veían. אבא שלו נפטר, לא הייתי בהלוויה, לא משתתפים בצערם, לא משתתפים במסיבות שלהם, לא כלום. אז זו ההזדמנות הראשונה שחצינו את הגדר ונפגשנו, אז מאוד זה מרגש, לא יודע מה להגיד, כאילו, אין מילים להגיד מה ההתרגשות שלנו. Es algo realmente histórico. Estamos en Siria. Ya pasamos la frontera que está allá y estamos en pleno territorio sirio. Como ven, tuvieron que apagar el fuego, obviamente, para dispersar la manifestación. Mujeres, jóvenes, niños, gente. Vamos, acompáñenme. Y vemos cómo el ejército israelí resguarda a la población drusa. Vemos cómo está aquí el ejército, cómo ellos celebran. Cómo celebran de poder entrar y apoyar. Cómo está el ejército. Manishma. Manishma, hola Kabod. ¿Cómo está el ejército? ¿Cómo está el ejército cuidando y protegiendo? Desde la región de Galilea, los drusos israelíes se organizan para ayudar a sus correligionarios en Siria. Los voluntarios se encuentran en un centro de llamadas creado para recopilar las últimas informaciones provenientes de Damasco y coordinar la recolección y distribución de ayuda para los desplazados, a la espera de una resolución pacífica que les permita volver a sus hogares con la certeza y la seguridad de que sus vidas no corren peligro. Pero la situación está lejos de haberse resuelto. En este mismo momento los drusos se enfrentan graves faltantes de alimentos y de elementos esenciales para la vida cotidiana. Además, ahora mismo la carretera que conecta a Sueida con Damasco está siendo bloqueada por las fuerzas afines al régimen de Ahmed al-Shara. ¿Cuánto tiempo más van a tener que esperar los drusos para vivir en paz?